En este video vamos a hablar sobre estabilización de taludes. Es decir, vamos a iniciar hablando sobre el conjunto de medidas que podemos tomar para garantizar la estabilidad de un talud a largo plazo, bajo dos escenarios. Un escenario en el cual tenemos un talud existente y requerimos hacerle algún tipo de intervención para que sea estable a largo plazo. Y otra condición en la cual para la construcción de una vía se requiere hacer un corte, por ejemplo, en una carretera, y debemos hacer el diseño del talud, es decir, proponer una geometría y una intervención de tal manera que el factor de seguridad y la probabilidad de falla del talud sea adecuada para garantizar que a largo plazo no va a ocurrir un deslizamiento en el talud. En el video de hoy vamos a hablar sobre las intervenciones geométricas, es decir, las modificaciones a la geometría del talud que pueden realizarse para garantizar su estabilidad. Iniciemos hablando sobre el abatimiento de pendiente. La primera medida que se puede tomar para solucionar la inestabilidad de un talud o para el diseño de un talud es darle una pendiente adecuada. En este gráfico tenemos el caso de un talud que tiene una pendiente bastante empinada y produce cierta superficie de falla. Luego ocurre un abatimiento de pendiente, es decir, se disminuye la pendiente del talud, se coloca una pendiente mucho más tendida, un poco más acostada, y la superficie de falla, como vemos, cambia considerablemente. Y el cambio que se genera se traduce en que ahora la superficie de falla y el volumen de material que debe movilizarse es mayor, y como este volumen de material es mayor, se requiere una mayor fuerza desestabilizante y por tanto ocurre un aumento del factor de seguridad. Entonces, esto es el primer criterio, el más sencillo, y es darle al talud una pendiente de tal forma que sea estable. Este tipo de intervención es efectiva especialmente en suelos friccionantes, es decir, en suelos en los cuales el esfuerzo efectivo se ve fuertemente influyente en la estabilidad del talud, ¿sí? Más adelante en un ejemplo vamos a ver cuál es la gran diferencia que hay. Este mecanismo de intervención, sin embargo, tiene una desventaja y es que no es viable económicamente en taludes de gran altura, cuando en algunos casos el talud tiene una altura muy grande, más de 10 metros. Por más que le coloques cierta pendiente, por más que acuestes el talud, el factor de seguridad no alcanza a ser el que esperas. Y pendientes muy grandes involucran grandes extensiones de tierra que se comprometen, sobre todo si el talud es muy alto, y eso implica una compra de predios, una logística de obra que termina siendo que no sea viable económicamente esta solución. Entonces, el darle una pendiente estable al talud garantiza la solución al problema siempre y cuando el suelo tenga un adecuado nivel de efecto friccionante dado por el ángulo de fricción y el talud no sea de gran altura. Este es el corte para una carretera realizado mediante taludes, como vemos, son taludes que no tienen una gran altura, pero sí presentan una pendiente bastante tendida, son taludes que se ven bastante acostados, ¿sí? Como vemos, no requieren ningún tipo de refuerzo adicional, con la pendiente simplemente son estables. Los manuales de diseño de taludes de Japón sugieren unas pendientes típicas de corte que podemos utilizar para el diseño de nuestros taludes y para la intervención de taludes existentes. Esta es una tabla bastante indicativa que, de acuerdo con el tipo de material, las propiedades y la altura del corte, nos sugiere
ciertas pendientes. En taludes, las pendientes tradicionalmente se expresan como una relación entre la horizontal y la vertical. Es decir, por ejemplo, en una rocadura se sugieren pendientes entre punto 3 horizontal y 1 vertical y punto 8 horizontal y 1 vertical. Esto quiere decir que la pendiente está dada por 0,3 horizontal y 1 vertical. Una pendiente bastante empinada debido a que es una rocadura. En rocas blandas, por ejemplo, fíjate que el talud debe ser más tendido, una pendiente de 0,5 horizontal y 1 vertical y 1,2 horizontal y 1 vertical. Así de igual manera, hay pendientes sugeridas en arenas, en suelos arenosos, en los cuales depende si es denso y poco denso la pendiente que se sugiera, debido a que en taludes que tienen un suelo bastante denso hay un mayor ángulo de fricción. También se sugieren pendientes para materiales de arenas mezcladas con grava y para suelos cohesivos, ¿sí? Esta es una tabla que nos permite, bajo diferentes escenarios, escoger una pendiente de diseño. Esto ya es cuando nos toca diseñar el talud. Hasta el momento lo que hemos hecho en el curso es analizar taludes existentes, un talud que ya tiene una configuración y revisamos cuánto es el factor de seguridad. Esta herramienta nos permite empezar a proponer nosotros la geometría que debe tener el talud. Entonces, vamos a revisar en slide un caso de estudio que nos permita comprender cuál es el efecto del abatimiento de la pendiente en la estabilidad de un talud. Vamos a probar en slide cómo funciona el abatimiento de pendiente en diferentes tipos de suelo con diferentes alturas. Vamos a iniciar por analizar un talud en un suelo friccionante, en una arena con un alto ángulo de fricción y una baja cohesión. Entonces vamos a dibujar el contorno del talud. Arranquémoslo en la coordenada 0,0. Vamos a darle a este primer talud una pendiente 1 en 1 y una altura de 7 metros. Entonces, la siguiente coordenada sería la coordenada 7,7. Démosle un espacio de desarrollo lo suficientemente generoso y vémoslo hasta la coordenada 20,7. Bajemos, démosle un espacio considerable para la base hasta la coordenada 20,-7. 7 metros hacia abajo está más que bien. Vamos hasta la coordenada -7,-7. Subimos hasta la coordenada -7,0 y finalmente cerramos en la coordenada 0,0. Entonces tenemos acá un talud de 7 metros de altura con una pendiente 1 en 1, una inclinación 1 en 1, 7 metros de ancho, 7 metros de alto la pendiente. Entonces, vamos a hacer el análisis de estabilidad del talud. Vamos a modificar las propiedades del suelo. Hagamos que sea un material con un peso específico de 18 kilonewton metro cúbico, una cohesión de 5 y un ángulo de fricción de 35. Nótese que el suelo tiene una cohesión muy baja y tiene un ángulo de fricción bastante alto, es decir, sus parámetros de resistencia al corte predominantes están en la fricción. Vamos a darle OK y corremos este modelo. Por el método de Spencer obtenemos un factor de seguridad de 1,263 con una pendiente 1 en 1. Eso quiere decir que este talud con esta pendiente aún no cumple con el factor de seguridad mínimo exigido por la NSR 10. Vamos ahora a modificar la pendiente del talud, a abatir la pendiente. Vamos a pasar a una pendiente de 1,5 horizontal y 1 vertical
para verificar si con esto el factor de seguridad aumenta sustancialmente. Entonces, tomemos este vértice y vamos a moverlo horizontalmente hasta la coordenada 10.5,7 con el fin de que el talud quede más tendido y ahora tenga una pendiente de 1.5 horizontal y 1 vertical. Tiene la misma altura y el mismo tipo de suelo. Entonces vamos a correr el modelo bajo esta condición. Con el método de Spencer obtenemos para esta nueva pendiente un factor de seguridad de 1.667. Eso quiere decir que el aumento del factor de seguridad a causa del abatimiento fue notablemente alto, teniendo en cuenta que antes teníamos un factor de seguridad de un poco mayor a 1.2 que no cumplía el valor mínimo exigido por la norma, y ahora tenemos un talud con un factor de seguridad mayor a 1.5 que cumple la normativa de diseño. Entonces, esto demuestra claramente que el abatimiento de la pendiente, en el caso de suelos friccionantes, en el caso de suelos que dependen casi que exclusivamente del ángulo de fricción, es una buena alternativa para garantizar la estabilidad del talud. Probemos ahora el mismo caso, pero con otro tipo de suelo. Entonces modifiquemos las propiedades del material, conservemos un peso específico de 18 kilonewtons metro cúbico, pero ahora la cohesión vamos a subirla mayor, vamos a asumir ahora una cohesión de 25 kilopascales y dejemos el ángulo de fricción en 0. Es decir, este talud que vamos a constituir ahora dependerá sustancialmente de la cohesión, única y exclusivamente de la cohesión. Vamos a darle OK. La pendiente que tiene este talud era la misma pendiente inicial en el caso anterior, una pendiente 1 en 1. 1 horizontal, 1 vertical. Vamos a correr el talud cohesivo bajo esta condición y verifiquemos el factor de seguridad. Con el método de Spencer obtenemos un factor de seguridad de 1.14 para un suelo puramente cohesivo con una altura de 7 metros y un talud de pendiente 1 en 1. Vemos con esto que el factor de seguridad no cumple la normativa, no alcanza a ser igual o superior a 1.5, entonces probemos tendiendo la pendiente del talud a ver cuál es el cambio en el factor de seguridad y si ese cambio realmente representa una condición favorable para el proyecto. Modifiquemos la pendiente del talud, moviendo este vértice hasta la coordenada 10.5,7, con el fin de darle una pendiente de 1.5 horizontal y 1 vertical, tal como lo hicimos para el suelo friccionante, pero esta vez con un suelo cohesivo. Recordemos que el factor de seguridad nos acaba de dar 1.14. Revisemos cuánto es el cambio en el factor de seguridad si tendemos más el talud, es decir, si abatimos la pendiente. Corramos el modelo. Para el método de Spencer, obtenemos en este caso un factor de seguridad de 1.17. Este factor de seguridad obtenido, como vemos, es muy parecido al que obtuvimos para una pendiente de 1 en 1. Eso indica que el abatimiento de la pendiente en este caso no resultó una medida eficiente, ¿sí? No alcanzamos un factor de seguridad adecuado, no hay una mejora en el margen de seguridad del talud. El pequeño, ínfimo aumento de factor de seguridad es diminuto respecto de el aumento en el volumen de excavación que representa este talud más tendido. Entonces, no es una solución económica el abatimiento de pendiente en el caso de suelos puramente cohesivos. Esta es una solución que es mucho más eficiente en taludes de suelos friccionantes, es decir, ese es el ángulo de fricción, el parámetro
que debe estar presente para que el abatimiento por pendiente sea efectivo. Entre mayor sea el ángulo de fricción, mayor será el efecto de tender más el talud, en cierto caso, para conseguir el factor de seguridad deseado. Otra forma de hacer el abatimiento de la pendiente es mediante un terraplén. Lo que acabamos de ver es el abatimiento de pendiente haciendo un corte, es decir, una excavación. Pero también se puede abatir una pendiente mediante la colocación de un relleno, tal como lo vemos en este dibujo. Tenemos una vía que está conformada por un relleno de un terraplén, pero sin embargo este terraplén no es estable, tiene un alto riesgo de deslizamiento. Entonces, en vez de hacer una excavación para darle una pendiente adecuada, ya que no es posible porque la vía limita completamente la operación, entonces se coloca un relleno. Ese relleno se coloca en la zona en la cual está esta línea punteada, y fíjate que este relleno tiene una inclinación con una relación 1 vertical, 3 horizontal. Pasamos de una relación 1 en 1 a una relación 3 en 1 más tendida, más estable, no mediante el corte, sino mediante un relleno. Esta es otra posibilidad de estabilización de un talud existente, pero no mediante corte, sino mediante relleno. Otra intervención que puede ser bastante útil en el caso de taludes existentes es la remoción en zona alta. Como sabemos, el peso propio del talud es lo que ocasiona la mayoría de fuerzas actuantes que terminan por desequilibrar el sistema y ocasionar el deslizamiento. Si nosotros hacemos una remoción en la zona alta, es decir, quitamos material de la zona alta del talud, lo que hacemos es disminuir el peso y con eso la fuerza actuante que desestabiliza el talud. Es decir, nos vamos directo a las fuerzas actuantes y las disminuimos con el fin de alcanzar el factor de seguridad que necesitamos. ¿Por qué es mejor hacer la remoción en la zona alta? Porque en la zona alta la componente desestabilizante, la componente de corte, está muy verticalizada, es decir, tiene una componente vertical muy fuerte que por ir en el sentido muy similar al del peso genera un efecto bastante fuerte en el equilibrio de fuerza. Entonces, por eso es que la remoción en zona alta termina siendo una alternativa bastante útil en el caso de taludes existentes. El talud es un talud que requiere una altura fija, que es un talud nuevo, no es una solución viable, no es una solución aplicable. Es muy efectivo en la estabilización de deslizamientos rotacionales. Tiene la gran desventaja de que en movimientos muy grandes la masa del suelo a remover tendría una gran magnitud. Es decir, muchas veces, sobre todo cuando el talud es de gran altura y la superficie de falla y el deslizamiento se espera que tenga un gran volumen, pues se tendría que remover una cantidad absurda de material para poder conseguir la estabilidad que se requiere. Entonces, en esos casos no sería viable implementar esta solución. Otra solución bastante práctica, bastante utilizada y bastante aplicable es la construcción de terrazas intermedias. Una terraza no es más que colocar una zona de corte horizontal e ir haciendo los cortes del talud a diferentes alturas, es decir, hacer el talud por diferentes módulos. En este caso de la derecha se ve claramente, acá podríamos nosotros hacer un talud directamente desde esta base hacia arriba. Hacer terrazas implica que vamos a tomar una altura y a cierta altura, que es menor a la altura total, construimos una zona horizontal que le vamos a llamar terraza o berma,
y después de esa zona vamos continuando el talud. Es decir, le vamos dando descanso al talud. Esta es una forma de aliviar el peso sobre esta zona, sobre la zona inferior de la berma o de la terraza, y con eso conseguimos profundizar mucho más la superficie de falla. Y al profundizar más la superficie de falla, aumentamos el factor de seguridad. Una de las grandes ventajas que tiene la construcción de estas terrazas, además de que se aumente el factor de seguridad, es que permite o facilita hacer el mantenimiento al talud y al mismo tiempo permite la construcción de obras de control de erosión. Por ejemplo, zanjas de coronación para captar las aguas y evitar que se infiltren a través del talud, la construcción de vegetación y el resto de actividades que se requieren para mantener el talud en óptimas condiciones. Entonces, esta es una gran solución que permite garantizar la estabilidad del talud en muchos tipos de suelo y es bastante conveniente en taludes de gran altura. Un talud terraceado se ve más o menos así como lo vemos acá. Este es un corte muy bonito realizado en una vía. Fíjense que tienes diferentes taludes. El talud se va haciendo por módulos. ¿Cuál es la altura que generalmente se le coloca a la terraza? Una altura generalmente entre 5 y 7 metros. Y la terraza generalmente tiene un ancho entre 2.5 y 3 metros. Estos 3 metros con el fin de facilitar la operación de la retroexcavadora y que haya un espacio suficiente para que la superficie de falla se desplace bastante hacia la derecha y se aumente el factor de seguridad, al mismo tiempo de que sea un espacio suficiente para las labores de mantenimiento del talud y para la instalación de obras de control de erosión y obras de drenaje. Vamos a revisar un caso en slide que nos permita comprender en un caso práctico cuál es la influencia que tienen las terrazas en la estabilidad de un talud. Vamos a realizar un ejemplo en el cual analicemos cuál es el efecto de construir terrazas en un talud de gran altura en un suelo cohesivo y friccionante, un suelo que tiene un importante componente de cohesión y un importante ángulo de fricción. Entonces vamos a constituir un talud. Arranquemos con la coordenada 0,0, que sea un talud de 14 metros de altura, con una pendiente 1 en 1, entonces pasemos ahora a la coordenada 14,14. Tendamos una línea horizontal lo suficientemente grande como para que se desarrolle la falla hasta la coordenada 30,14. Bajemos hasta la coordenada 30,-5. Aquí sería después la coordenada -5,-5. Coordenada -5,0 y regresamos a la coordenada 0,0 y cerramos el talud. Entonces tenemos un talud de 14 metros de altura con una pendiente 1 en 1. Vamos a modificar las propiedades del suelo. Asumamos un peso unitario de 17 kilonewtons metro cúbico, una cohesión importante de 15 kilopascales y un ángulo de fricción de 30. Unos parámetros promedio de un material arenoso con considerable contenido de arcilla, un material mixto. Vamos a darle OK y corramos el modelo bajo estas condiciones. El resultado mediante el método de Spencer es de 1.307, es decir, con esta pendiente de 1 en 1 no cumple el factor de seguridad requerido por la normativa. Entonces vamos a probar esta vez haciendo un terraceo, una terraza, a ver cómo modifica esto el factor de seguridad. Las terrazas las vamos a hacer cada 7 metros de altura con un ancho de 3 metros. Para esto vamos a ingresar a la pestaña Boundaries
Le damos clic en editar, añadir vértice y añadimos en el talud 2 vértices adicionales. Le damos enter y acá nos quedan 2 nuevos vértices para constituir la terraza. Entonces, como la terraza la vamos a hacer a 7 metros de altura, este vértice que está acá lo vamos a mover hasta la coordenada 7,7 y este otro vértice lo vamos a mover hacia la coordenada 10,7 para que quede también a una altura de 7 metros, pero con un ancho, con una separación de 3 metros horizontales para constituir la terraza. 10,7. Y finalmente movemos este vértice hasta la coordenada, si esta es la coordenada 10,7, este debe moverse hasta la coordenada 17,14, con el fin de que tengamos también una pendiente de 1 en 1, pero ahora con una berma de 3 metros de ancho. Entonces tenemos el mismo talud de 14 metros de altura, pero ahora está dividido en 2 módulos de 7 metros de altura con una berma que tiene un ancho de 3 metros. Y en estos 3 metros es un espacio suficiente para incluir todas las obras de control de erosión que se requieran. Vamos a correr el talud en esta condición. Con el método de Spencer se obtiene un factor de seguridad de 1,52. Es decir, se mejora notablemente el factor de seguridad y ahora se consigue un factor de seguridad que cumple la normativa vigente. Entonces vemos un gran efecto de la construcción de esta berma y ese efecto se traduce en que ahora la superficie de falla es más profunda y esto notablemente aumenta el factor de seguridad. Entonces, este es un ejemplo claro de la aplicabilidad que tiene la construcción de bermas en taludes de gran altura.